Lucas 7. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Ya les digo el versículo. Hermanos, es interesante ver cómo el hombre, el ser humano, ha tenido tantas conquistas. Dios le ha dado la inteligencia para conquistar cosas que jamás se imaginaría y le da la capacidad para seguir conquistando cosas. Y el hombre se jacta de eso. El hombre se jacta de estas conquistas. Ha llegado a las profundidades del mar. También ha logrado ir a lugares insospechados del universo. Ha pisado la luna. Se ha acercado al sol. Y está mirando cómo aterriza en Marte. El hombre se jacta porque ha distinguido que hay millones de galaxias. Pero ¿sabe qué no ha podido conquistar el hombre? Entre muchas cosas, el miedo a la muerte. La muerte, bien sea propia o bien sea de un ser muy querido. La muerte nos causa el dolor más profundo que un ser humano pueda experimentar. Es la mayor pérdida que alguien puede sufrir. Es el vacío más grande que alguien puede vivir. La muerte es la mayor certeza que un día tocará la puerta que no queremos abrir. Pero aunque parezca absurdo, frente a la muerte tenemos esperanza. Hay esperanza y parece absurdo. Porque por ahí hay un dicho que dice, para lo único que no hay remedio es para la muerte. Sí hay remedio. Y Cristo es el remedio. Entonces por eso, aunque parezca absurdo, frente a la muerte hay esperanza. Es la misma esperanza que llegó al encuentro de una mujer que ya había perdido todo en su vida y en medio de su tremenda pobreza, aún un dolor más grande, perdió a su único hijo. Y la esperanza salió a su encuentro. Y de ella vamos a hablar hoy. Quienes les gusta tomar apuntes, prédica se llama Esperanza en el Vacío. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 11 al 17. Jesús ya ha empezado su ministerio. Jesús ha escogido sus 12. Jesús ha dado este hermoso sermón del monte de las bienaventuranzas. Jesús ahora empieza a demostrar quién es Él. Recordemos que los judíos estaban esperando al Mesías prometido. Jesús ya ha hecho muchos milagros, ha sanado a un hombre de la mano seca, ha expulsado demonios y con eso ha demostrado que Él es el Señor sobre los demonios, el Señor sobre las enfermedades. Y aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con Él muchos de sus discípulos, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces
se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, lo alababan diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y entonces se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, te suplicamos que hables directo a nuestro corazón. Danos a través de tu Santo Espíritu el entendimiento de tu palabra. Y obra en tu siervo, Señor, y a través de él. Te lo suplico en el nombre de mi Señor y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tremenda escena. Acorde con lo que estamos viviendo como iglesia. La muerte. Acorde con lo que es seguro en nuestra vida. La muerte. Y en este texto vamos a encontrar tres aspectos importantes. Y el primero que vamos a ver es el encuentro de Jesús. No el encuentro de la viuda con Jesús, es Jesús el que encuentra a la viuda. No es coincidencia que él llegue allí. Luego vamos a ver la compasión de Jesús. Y terminaremos con lo que produjo ese encuentro de Jesús con la viuda. Veamos el encuentro con Jesús, o de Jesús con la viuda. Jesús ha llegado a Naín acompañado de una multitud y vemos por las Escrituras que muchos le seguían, pero no todos eran discípulos. Como hoy también ocurre, muchos siguen a Jesús, pero no son discípulos, aunque vengan inclusive a la iglesia cristiana. Pero también venían sus discípulos con él. Y Jesús llega a esta ciudad y al llegar a la puerta, porque recuerden que las ciudades tenían una muralla, entonces tenían puertas. Y al llegar a la puerta de la ciudad, se encuentra con una gran multitud, un cortejo fúnebre que va saliendo, porque a los muertos los sepultaban fuera de la ciudad. Y él llega allí a la puerta y ve este cortejo fúnebre. Sin duda mucha gente llorando, parientes. Y como era la costumbre en aquella época, la primera persona que iba al frente del cadáver era su madre. Así de que ¿a quién vio Jesús primero? Y no era solo una pérdida, era una gran pérdida. Perdió a su único hijo. Ahora, podemos tener 20 hijos y cada uno es especial y es el mismo dolor. Dicen que el dolor más desgarrador es la muerte de un hijo, que es algo que arranca el alma, que es algo indescriptible, inimaginable. Y esta mujer ha perdido a su único hijo y además de eso recuerden que es viuda. Y las viudas en aquella época, la mujer que quedaba viuda era una mujer que quedaba en la inopia, no podían tener posesiones. Quedaban, en la gran mayoría quedaban pidiendo limosna, a menos que un familiar la acogiera. Así es que el único familiar que tenía, que la estaba sosteniendo, era su hijo. Y ahora el hijo muere. Imagínense la escena, porque no solo es el dolor de perder a su único hijo, sino la desesperanza hacia el futuro de cómo iba a ser su vida de ahí en adelante. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia la que vivió esta mujer! Ella se enfrentaría, sin duda alguna, a la miseria.
a la gran miseria. Y la pregunta que yo le traslado a ustedes, ¿qué se le dice, qué le diría usted a una mujer de estas para consolarla? No hay palabras. No hay palabras para consolar a alguien que ha perdido a un ser amado. Cualquier palabra de un hombre no ayuda. No hay palabras suficientes, queridos, que puedan dar consuelo y esperanza al alma abatida. Pero hay una gran verdad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y no es coincidencia que Jesús haya llegado a esta ciudad. Recuerden quién es Jesús. Es Dios encarnado. No es coincidencia que Él haya llegado a esta ciudad de Naín. Dios siempre está presente en todas las necesidades de su pueblo. Como cuando Daniel y sus amigos fueron echados al horno de fuego. Y resulta que cuando Nabucodonosor va el otro día a ver qué pasó con ellos, obviamente a mirar sus cadáveres, se asombra porque con ellos tres encontró a un cuarto. Dios nunca está lejos de las necesidades de su pueblo. Siempre está cerca, como lo leímos en el Salmo ahora. Y vemos allí, en el versículo 13 del texto de hoy, que Jesús la vio. Ahí, Jesús la vio. Pero hay algo interesante, no dice Jesús la vio. ¿Qué dice? El Señor. Ese detalle es fundamental, porque no se acercó un hombre cualquiera. Esta palabra Señor en el original es Kyrios. Y esta palabra en el original fue usada en el Antiguo Testamento únicamente para referirse a Jehová, a Dios. Así es de que Lucas, el autor del Evangelio, lo que está diciendo es, Dios la vio. Dios vio a esta mujer con su aflicción, con su dolor, con su alma rota, con su desesperanza. El Señor la vio. Dios mismo está presente, hermanos, en los momentos más oscuros que vivimos todos los creyentes. Pero luego de que Jesús la vio, vamos al versículo 13b, vamos a ver la compasión de Jesús, con qué ojos la vio. Y cuando el Señor la vio, ocurrió algo. Se compadeció de ella. Jesús, esta palabra compadecer, recuerden que esto fue escrito en griego de esa época. En el original es sentir que las entrañas quieren salirse. Es un dolor aquí en lo más interno del ser humano. En este caso de Jesús, sintió un dolor profundo por el dolor de ella. Pero no solamente sintió el dolor, es que esta palabra se compadeció, tiene que ver con sintió lo mismo que ella sintió. Jesús no hizo lo que muchos hacemos. Sí, a uno le da dolor, pero nadie puede sentir el mismo dolor, la misma intensidad, el mismo sufrimiento, el mismo corazón roto. Pero Jesús sí. Jesús la vio y cuando dice se compadeció, por eso es bueno ir y escarbar. Sintió que sus entrañas se salían y sintió el mismo dolor. Su corazón también se rompió. Nadie puede sentir lo mismo que otra persona, sino solo Jesús pudo sentir el corazón desgarrado de esta viuda. Jesús sufre con el que sufre, hermanos. Él lloró y sufrió por la muerte de Lázaro. Él sufrió al ver la multitud desamparada como ovejas que no tenían pastor. Dice que él se compadeció de ellas. Jesús
también su corazón se rompió cuando vio la muerte de la hijita de 7 años de Jairo. Él siente lo mismo. Ahí, ¿por qué dice 7? Porque Jesús está vivo. Y Jesús, el verdadero Dios, a diferencia, mire que luego le dice, no llores. A diferencia de lo que hacían los filósofos en aquella época, los filósofos le decían a los familiares de quien murió, le decía, no llores porque no hay nada que hacer. Jesús le va a demostrar que Él sí puede hacer. Jesús le dijo, no llores. Los filósofos exactamente decían, no llores porque no servirá de nada. Y es que es cierto, en el ser humano, por mucho que uno llore a su familiar, no se va a levantar de allí. Aunque es una verdad, es una verdad dura. Las palabras de Jesús, ellas sí tienen poder para levantar de la muerte. Las palabras de Jesús tienen el mismo poder que Él usó para crear los cielos y la tierra, porque Él es Dios. Las palabras de Jesús tienen el mismo poder que Él utilizó para decir, hágase la luz, y la luz se hizo. La del hombre evidentemente no. Entonces, al contrario de lo que lo decían los filósofos, mira, no llores porque no hay nada que se pueda hacer. Jesús le dice, no llores, y casi es como si le dijera, querida, no llores porque yo sí puedo hacer algo. Hermanos, es la voz de Jesús en las Escrituras las que debemos buscar en los momentos más difíciles y angustiantes de nuestra vida. No es la voz de otros, que ahí estaban alrededor diciéndole. Es la voz de Jesús la que usted y yo necesitamos en los momentos más angustiantes. Y usted la tiene. Y no solamente le dice, porque los seres humanos quedamos con decir y no hacer porque no podemos, pero luego en el versículo 14, ¿qué hace el Señor? Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. En aquella época no habían ataúdes, eran camillas, así es de que el cuerpo iba expuesto. Y la ley dada por Dios a su pueblo Israel decretaba que todo aquel que tocara a un muerto quedaba inmundo ceremonialmente, no se podía presentar delante del Señor. Y Jesús ha tocado al muerto. Y evidentemente esto llevó a que toda la gente, ¿cómo es que va a tocar al muerto? La ley decía que te quedaban por una semana inmundos el que tocara a un muerto y tenía que purificarse. Pero Jesús ha tocado al muerto. Hermanos, Jesús es Dios. Y recordemos que Él es santo, 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 y nada puede manchar su santidad, su absoluta santidad. Nada puede contaminarla. Por el contrario, es Jesús quien hace puro lo inmundo. Nada lo hace impuro a Jesús. Es Jesús quien hace puro a lo inmundo. Con su sangre purifica la inmundicia del pecado de aquel que se arrepiente. Y además demostró que Él es el Señor. El sábado hizo muchos milagros y era el día de reposo, y entonces todos se asombraban, pero cuando Él hizo milagros el día de reposo, ¿qué demostró? Yo soy el Señor del día de reposo. Había hecho muchos milagros y entonces demostrando, yo soy el Señor sobre la enfermedad. Había expulsado demonios, lo que demostraba que Él es el Señor sobre los demonios. Y ahora se acerca al muerto y lo toca y es diciendo, yo soy Señor sobre la muerte.
Y luego que el joven inerte escucha, no escucha, está muerto. Luego que Jesús, Dios mismo, le ordena al joven, levántese, él se incorpora y empieza a hablar. Tremenda escena. Tremenda escena. Y lo hizo con el mismo poder, como les dije ahora, con que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, levántate, y este se levantó, Lázaro sal, y Lázaro salió. Ese es el poder de nuestro Dios. Su palabra tiene poder, hermanos. No es nuestra palabra la que tiene poder. No son nuestros decretos. ¿Decreto qué? No, nosotros no podemos decretar nada. O lo podemos hacer, pero no va a pasar nada. Son los decretos de Dios. Son los decretos del Señor los que tienen poder, mis queridos. Él tiene poder sobre la muerte. Fue su poderosa palabra la que le dio vida al inerte cuerpo del joven y éste se levantó. Entonces Jesús se lo dio luego a su madre. Es difícil imaginar el rostro de esta mujer, lo que estaba viviendo en un momento. Dolor acá y luego asombro al ver lo imposible. Jesús fue la esperanza en el vacío de la desesperación de esta mujer, de esta viuda por la muerte de su hijo. Y Jesús es la esperanza segura de la resurrección suya y mía, de todo creyente. Ante la incertidumbre de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, como les dije ahorita, que no sabían qué iba a pasar con los familiares que murieron, es cuando Pablo les dice, inspirado por Dios, Dios mismo envía esta voz de esperanza a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto. Y es lindo porque la Reina Valera, creo, dice, los que duermen. Los que duermen. No quiero que ignoréis lo que va a pasar con ellos, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Dios lo aseguró y eso va a ocurrir. Dios dijo, joven, levántate, y así ocurrió, y Dios aseguró que nos levantaremos también. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. El Señor Jesús no fue solo la esperanza en el vacío para esta viuda. Es la esperanza para nosotros también. Y a esta esperanza fue que se aferró Pablo, y por tal motivo fue que dijo, el morir es ganancia. El morir es ganancia. A esta esperanza de resurrección para vida eterna con Jesús es a la que se han aferrado miles de hermanos creyentes que han sido martirizados en hoguera, quitados la cabeza, y fueron allá. Inclusive se escucha en la historia que muchos fueron cantando a la muerte. Esta es la esperanza de la cual se aferró Esteban cuando lo estaban apedreando y vio la gloria de Dios. Y esta es la esperanza de la cual usted y yo tenemos que aferrarnos frente a la muerte. Jesús es la esperanza en el vacío de la muerte.
Jesús es nuestra segura esperanza, hermanos. ¿Pero qué produjo esto? Versículo 16 al 17. Ya el joven resucitó y su madre está con él, imagino, en shock. Es indescriptible, es imposible imaginarla. Y todos tuvieron miedo. Esto fue lo que produjo esto. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, también decían. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de los alrededores. Querida iglesia, este gran milagro, cuando Jesús demostró ser Dios, Señor sobre la muerte, produjo en todos los presentes un gran miedo. En el original esta palabra miedo es un deseo de salir corriendo. Estaban aterrados, y ¿quién no aterrarse al ver que un muerto se levanta? Querían huir del lugar, estaban espantados. Pero a su vez glorificaban a Dios. Los milagros de Dios nos tienen que asombrar, pero tienen que producir en nosotros cántico de alabanza al Dios que hizo el milagro. Y ellos no solamente tenían miedo, sino que también ellos levantaban cántico de alabanza y de júbilo y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. También decían: Dios nos ha visitado. Ellos sí reconocieron a Dios, pero mire que no reconocieron a Jesús como Mesías, sino como un gran profeta. Lamentablemente, los judíos que conocían el Antiguo Testamento, todas las promesas, no reconocieron al que estaban esperando. Aquí lo llaman el gran profeta. Y es más, aunque la fama de él se extendió, y usted ve el versículo 18 y 19, esto llegó a los oídos de Juan el Bautista, y hasta él no creyó que él era el Mesías. Versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, es decir, le contaron a Juan lo que habían pasado, lo que habían escuchado. Y llamó Juan el Bautista, a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle. Miren la preguntica: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hoy pasa lo mismo. Nos asombramos, pero mucha gente le da más crédito al universo. Es que el universo conspira y me ha hecho esto. Quien sea, la fuerza, un ser supremo. He escuchado esas palabras. La gente le da más crédito al universo, algunos otros le dan crédito a los ángeles, millones a María. Pero la única fuente de esperanza y salvación es Cristo Jesús. Pero volvamos a la viuda. No nos olvidemos de ella. ¿Cómo entró la viuda aquí a la escena? Con dolor, con su corazón roto, sin esperanza. Perdió a su único hijo. Y ahora ella es contada ahí entre la multitud. Dice que todos. Y ahí está ella. Esta viuda también tuvo miedo. Pero esta viuda también alabó al Señor. Esta viuda pasó del llanto al gozo, porque Dios convierte nuestro lamento en baile.
Solo Él puede producir eso. Allí en capítulo 6, versículo 21, el Señor ha predicado sobre las bienaventuranzas y allí en el 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Pero aquí lo que sigue, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Pero en el Evangelio de Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque serán consolados. Y esta viuda ha sido el mejor ejemplo como Jesús lleva a la práctica lo que había dicho en la predicación, cumpliendo. Ella pasó de su gran dolor a ser consolada directamente por Jesús. Es lo que ocurre con nosotros. Y es lo que ha ocurrido con nuestros grandes hermanos que están ahora sufriendo. Han sido consolados. Y estoy seguro que usted en algún momento ha sido consolado y lo ha experimentado. Bienaventurados, gozosos. Pero ¿por qué gozosos cuando lloramos? Porque el mismo Dios nos consuela. Él es la esperanza en el vacío. Y cierro con esto, mis queridos. Este texto nos toca a cada uno de nosotros, porque la muerte es segura. Ella llega a algunos, inclusive dentro del vientre de su madre, a otros en muy avanzada edad, pero nos llega a todos. Ella llega a los ricos y llega a los pobres. Ella llega a los letrados y a los que no tienen estudio. Ella es la consecuencia del pecado en el paraíso, mis queridos. Y aunque es algo trágico, hay algo aún más trágico que la misma muerte. Es morir sin la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. La muerte es trágica. Pero más trágico es morir sin esperanza de resurrección en Cristo Jesús para vida eterna. Volviendo ahí a Tesalonicenses, las palabras de consuelo de Pablo a los tesalonicenses con los que habían muerto, hay algo interesante que quiero volver a tomar. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hermanos, ante la muerte que todos vamos a experimentar, hay dos grupos: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Los que la tienen son quienes creen en Cristo en vida como Señor y Salvador, que mediante su muerte en la cruz, Él ha pagado la deuda del pecado y mediante su resurrección venció la muerte y nos garantizó a nosotros, los creyentes, la vida eterna junto con Él. Esos son los que tienen esperanza. Pero hay otro grupo. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El otro grupo es el grupo que no tiene esperanza. Y ahí está usted, si como los del pasaje desconocen quién es verdaderamente Jesús, el Salvador. Dios encarnado que por amor fue a la cruz para ofrecerle a usted, sin merecerlo, la salvación de la muerte eterna en el infierno. Todo mundo va a resucitar, es lo que dice la palabra. Pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna en el infierno. ¿En cuál? ¿En cuál estamos? Sea hoy día de salvación. Sea hoy día de arrepentimiento. Sea hoy día de esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Meditemos.
Tómese allí un momento.